con la manifestación o esa terminología. Hay mucho de esoterismo y pseudociencia. En realidad, la capacidad de manifestar está fundamentalmente basada en la neurociencia. No hay esoterismo, no hay magia, no hay ley de atracción. Lo que la gente no aprecia es que no puedes esperar que alguien mágicamente se encargue de todo. La realidad es que tienes el poder dentro de ti para cambiar tu circunstancia. Muchas personas en nuestra sociedad piensan de alguna manera que si consigues estas cosas, eso va a llenar el vacío que todos tenemos. Y por supuesto no lo hace. Estás manifestando todo el tiempo. Lo que la gente no se da cuenta, sin embargo, es que muchas de las decisiones que toman en sus vidas, las relaciones, los trabajos que tienen, están realmente basados en el equipaje que llevan. Y esa es la narrativa de su historia. Cuando comienzas, desde ahí, cualquier cosa es posible. Lo que acabas de decir aborda fundamentalmente el problema de cómo las personas crean una prisión para sí mismas con este diálogo interno negativo. Cada vez que hacen una declaración negativa, es como si estuvieran colocando un ladrillo y las paredes se hacen más altas y se vuelve más oscuro. Sin embargo, todos tenemos la llave en el bolsillo para salir de la prisión que hemos creado. Tantas personas juzgan a otras personas y no reconocen los caminos o los problemas o las adversidades que enfrentaron. En esas situaciones, ¿sabes? Piensas que no hay esperanza. Pero... Hola, soy tu amiga Mel. Estoy tan emocionada de que estés aquí. Siempre es un honor pasar tiempo contigo y estar juntos. Si eres nuevo, bienvenido a la familia del podcast de Mel Robbins. Gracias por elegir escuchar este podcast y por darle play a este episodio en particular, porque me dice que eres el tipo de persona que ve posibilidades más grandes para ti mismo y estás interesado en aprender cómo puedes usar la neurociencia y la ciencia de la manifestación para ayudarte a lograrlo. Me encanta eso. Yo también quiero saber todo sobre eso, por lo cual estoy más que emocionada de presentarte a alguien que es verdaderamente extraordinario. El Dr. Jim Doty está aquí desde California. Está en nuestros estudios de Boston. Es un neurocirujano de Stanford. Es un neurocientífico de renombre mundial, un autor de bestsellers del New York Times, un filántropo. Es el fundador y director del Centro de Stanford para la compasión, el altruismo, la investigación y la educación. Ha hecho mucho más que solo eso. Pero para nombrar algunos, es un veterano militar. Ha fundado grandes empresas de dispositivos médicos. Es uno de los principales expertos mundiales en cirugía espinal mínimamente invasiva. Y fue el presidente anterior de la Fundación Dalai Lama. Y está aquí para enseñarte la ciencia de la manifestación y la visualización, por qué funciona y cómo hacerlo correctamente según la ciencia. Tú y yo vamos a salir de esta conversación sabiendo exactamente cómo aprovechar la extraordinaria investigación y sabiduría del Dr. Doty. Así que, por favor, ayúdenme a dar la bienvenida al Dr. Jim Doty al podcast de Mel Robbins. Es un placer y una alegría estar contigo. Estoy tan emocionada de que estés aquí y no puedo esperar para esta conversación. Entonces, donde quiero comenzar es, puedes hablar directamente a la persona que nos está escuchando y decirle, ¿cómo podría ser diferente su vida si toman en serio absolutamente todo lo que estás a punto de enseñarnos y compartir con nosotros hoy? Por supuesto. Y creo que el desafío para muchos de nosotros es que creemos en el diálogo interno negativo que tenemos. Y, como resultado, creamos creencias limitantes que luego limitan nuestras posibilidades y creemos en esta narrativa continua. Y la realidad es que tenemos más poder dentro de nosotros mismos. Y es entender que tú controlas esto. No hay una fuerza externa. Y como sabes, en mi libro, dice que al universo no le importa un carajo de ti, porque no hay nada allá afuera. Y no lo digo de una manera negativa, pero quiero decir, no puedes esperar que alguien mágicamente se encargue de todo. La realidad es que tienes el poder dentro de ti mismo para cambiar tu circunstancia.
Y es solo creerlo. Y escucha, te diré. Como sabes, crecí en un entorno desafiante. Mi padre era alcohólico. Mi madre había tenido un derrame cerebral cuando yo era niño. Ella estaba parcialmente paralizada, crónicamente deprimida, intentó suicidarse. Fuimos desalojados. Recibíamos asistencia pública. Y en esas situaciones, sabes, piensas que no hay esperanza. Pero, como descubrí, en mi primer libro, entra en la tienda de magia, entré en una tienda de magia y conocí a una mujer que me miró como a un ser humano. Y lo que quiero decir con eso es que muchas personas juzgan a los demás y no reconocen los caminos o los problemas o las adversidades que han enfrentado. Y todos merecen ser escuchados. Así que esta mujer en esta tienda de magia era un ser radiante. Tenía una sonrisa, una presencia que te hacía sentir seguro. Y esto es clave, la seguridad psicológica. Para regular a la baja tu respuesta al estrés, y ella me hizo sentir bien, no me menospreció. Y yo tenía 12 años. Como un niño de 12 años, me miró como a un igual, de igual a igual. Y esa interacción con ella cambió la trayectoria de mi vida, porque cambió cómo veía el mundo. Has escrito sobre tu pasado. Has escrito sobre esta interacción con esta mujer en la tienda de magia y aún así te provoca tanta emoción. ¿Por qué? Primero, estoy agradecido. Segundo, quiero decir, que alguien se tome el tiempo de mirarte, verte, apreciar lo que eres y mostrar ese interés es muy significativo. Y trato de nunca dar eso por sentado. E incluso espero que cada interacción tú entiendas que muchas personas están sufriendo, están cargando con el equipaje de su pasado y ese equipaje los está limitando. Y a menudo, solo escuchar a alguien puede cambiar profundamente sus vidas porque eso es lo que la gente quiere ser escuchada. Y a veces es solo un hola, a veces es solo un abrazo. Así que siempre le digo a la gente, nunca olvides tu propia capacidad para cambiar la vida de alguien. Y también reconocer que a menudo la forma en que alguien interactúa contigo no tiene nada que ver con lo que está sucediendo, tiene que ver con el equipaje que están cargando. Así que da a las personas el beneficio de la duda y entonces, sabes, si creces en un entorno como el mío, típicamente hay dos caminos. Uno es el camino en el que te conviertes en alcohólico, abusador de drogas, tienes problemas de salud mental. El otro es que sobresales, ¿verdad? Sobresalir. Luego, el camino del que sobresale se bifurca. Está el grupo que dice, nadie me ayudó. Hice todo esto por mí mismo. No voy a ayudar a nadie más. Luego tienes al otro grupo que probablemente yo tipifique y tal vez en exceso, donde entiendo el dolor por el que pasan las personas. Y muy profundamente. Así que estoy muy sintonizado con eso. Personalmente lloro todo el tiempo, por la misma razón, y no creo que haya escuchado a nadie explicar por qué me siento tan impulsado a hacer lo que hago. Así que gracias por eso. Fue un verdadero regalo para mí escuchar a alguien, explicar por qué las lágrimas surgen todo el tiempo y por qué termino este podcast cada vez diciéndole a la persona que está escuchando que la amo, porque sé que para la mayoría de las personas en realidad no lo escuchan de nadie más. No, y
lo cual es una declaración muy triste, porque y podemos hablar de esto, pero muchas personas viven en un modo de miedo todo el tiempo. Y, por supuesto, tiene todo tipo de efectos perjudiciales. Y estar en un modo de amor o un modo centrado en el corazón es muy difícil, especialmente si tienes todo tipo de desafíos que te distraen de quién realmente eres. Y creo que el regalo que le das a la gente, y espero que yo intente dar a la gente, es un sentido de esperanza y posibilidades. Quiero volver al momento en la tienda de magia que realmente te moldeó para siempre y cambió la trayectoria de tu vida. Y así, la persona que está escuchando puede realmente quizás verse a sí misma o a alguien que ama en la historia. ¿Podrías explicar, como un niño de 12 años que entra en esta tienda de magia, primero cómo te sentías emocionalmente en ese momento de tu vida, pasando por todo el dolor y las dificultades que enfrentaste, que tantas personas enfrentan, y cómo esta interacción con una mujer adulta que nunca habías conocido y que simplemente interactuó contigo, cómo eso realmente cambió? Bueno, lo que sucedía en mi situación en casa era que cada vez que había peleas o eventos desafiantes, me subía a mi bicicleta y pedaleaba tan lejos y tan rápido como podía. Y recorrí una gran distancia, lejos de mi casa, y terminé en un centro comercial. Y había tenido un interés en la magia por un tiempo. Solía tener como un pulgar de plástico, con el que hacía trucos. Mi hijo tiene uno de esos. Sí. Y lo perdí, así que estaba buscando un pulgar de plástico. Pero de todos modos vi la tienda de magia y entré. Y lo interesante fue que había una mujer allí que probablemente estaba en sus mediados 50. Y todavía la recuerdo vívidamente porque llevaba un mumu azul y blanco. ¿Recuerdas estos atuendos? Porque era una mujer más grande y tenía este cabello gris fluido y tenía estas gafas en la punta de la nariz y tenía una cadena en ellas y estaba leyendo un libro de bolsillo. Tú suenas como si estuvieras describiendo al profesor de pociones en Harry Potter. Y puede que lo haya sido, de hecho. Pero, de todos modos, levantó la vista de sus gafas y comencé a preguntarle sobre magia, y ella dijo, solo estoy aquí, cuidando la tienda porque, esta es la tienda de mi hijo, y él está haciendo un recado. Pero esto llevó a que ella y yo tuviéramos una conversación, y después de unos 20 minutos me dijo, realmente me caes bien. Ella dijo, creo que puedo ayudarte. Estaré aquí por otras 6 semanas. Si vienes todos los días, creo que podrías aprender mucho. Y no tenía idea de a qué se refería. Y esto fue antes de que la atención plena o la neuroplasticidad estuvieran en el léxico común. Y sí, me presenté todos los días. Ahora tengo que decirte, no fue porque tuviera alguna percepción o autoconciencia, era un pobre niño de 12 años en desesperación, con un sentimiento de desesperanza, pero me presenté, y la razón por la que me presenté fue no tenía absolutamente nada más que hacer. Dos, ella me daba galletas con chispas de chocolate, así que esos fueron los dos impulsores de mi interacción con ella. Pero para entender un poco lo que sucedió, aparentemente ella tenía algo de exposición a las prácticas de meditación orientales. Y ella me enseñó lo que ahora se llama atención plena. Y lo que nunca me di cuenta fue que, como niño, estaba en una zona de guerra todo el tiempo, un trauma constante, porque nunca sabes lo que va a pasar. Es caos. Siempre hay cosas inesperadas. No puedes confiar en nadie o en ninguna persona. Tus músculos están tensos, miras a tu alrededor, no puedes concentrarte y, por supuesto, para aprender debes prestar atención. Si no puedes estar presente, no es posible aprender. Así que ella reconoció esto y al principio me enseñó una técnica de relajación y luego me enseñó la capacidad de concentrarme o prestar atención. Y probablemente lo más crítico fue que me enseñó que el diálogo negativo que ocurría en mi cabeza no era la verdad. Y a menudo, cuando nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos, que no somos dignos,
que no merecemos amor, pensamos que hay algo de verdad en eso. Sí. Pero tenemos, como humanos, un sesgo de negatividad, donde las declaraciones negativas tienden a quedarse con nosotros. Y esto a menudo lleva a la rumiación. Y una vez que te dices a ti mismo, no es posible, no puedo, eso se convierte en verdad. Sí. Y así creamos nuestro propio sistema de creencias limitadas. Y entonces, ella me enseñó una técnica para responder con autoafirmaciones positivas, pero también para no responder a esos sentimientos negativos y simplemente dejarlos pasar, pero también para fomentar constantemente y la positividad dentro de uno mismo. Y esto me llevó a ver el mundo de una manera diferente. Y la razón por la que digo eso es que si eres muy crítico contigo mismo, eres muy crítico en tú, el lente a través del cual ves el mundo, y eres muy juzgador. Y lo que le digo a la gente es que una vez que entendí lo que estaba pasando en mi propia cabeza, me hizo ver el mundo a través de un lente diferente, uno de amabilidad, compasión, y también disipó la ira que tenía hacia mis padres. Ujú. Porque lo que sucede es que, por supuesto, se supone que deben ser los cuidadores, pero si no tienen las herramientas para manejar su propio dolor, no pueden ayudarte. Así que esa realización fue muy importante, al igual que la comprensión de que las personas cargan con su propio equipaje y sus reacciones a menudo no tienen nada que ver contigo. Y tener una manera no mucho más reflexiva, suave y amable de interactuar con las personas, y creo que es extraordinariamente poderoso. Tú llegaste a ser neurocirujano. ¿Cómo y cuándo comenzaste a manifestar? Y puedes hablar sobre el tipo de superposición y conexión entre ser neurocirujano y el interés en el funcionamiento y la estructura de la mente en sí. Bueno, la otra cosa que no mencioné fue que al final de esta práctica, por así decirlo, de tipo mindfulness, eh, tuvimos una discusión, y la discusión fue sobre cómo manifestar o la visualización. Así que ella te enseñó a manifestar y visualizar a la edad de 12 años. Sí, ¡Wow! entonces ella me pidió que hiciera una lista de 10 cosas que quería. Ahora, tengo que decirte, esto es a través de la perspectiva de un niño de 12 años que es pobre. Así que, de manera típica, dije que quería ser millonario, lo cual en 1968 era mucho dinero, parecía. Quería tener una mansión, quería ser doctor. Y no era tanto, escucha, siempre fui amable y considerado, pero quería ser doctor para que la gente me mirara y dijera, estás bien. Quería un Porsche, quería un reloj Rolex y todas estas cosas externas, un materiales que tantas personas en nuestra sociedad piensan que necesitan, piensan de alguna manera que si consigues estas cosas, eso llenará el vacío que todos tenemos. Y por supuesto que no lo hace. Pero la sociedad está orientada, desafortunadamente, hacia buscar la afirmación externa, con la creencia de que si cumples con la narrativa social del éxito, que es dinero, poder, posición, eso se traducirá en felicidad. Y por supuesto, esta es una historia que se ha contado una y otra vez y no lo hace. Y estoy seguro de que conoces a muchas personas extraordinariamente, entre comillas, exitosas, que son absolutamente miserables. Bueno, sabes, una cosa que quiero resaltar. Mientras escuchas al Dr. Doughty, y estoy tan impresionado por tu don para explicar las cosas y lo conectado que estás con por qué esto es importante para ti. Y creo que es importante para todos entender lo que estás tratando de enseñarnos. Es que creo que muchos de nosotros sabemos que perseguir las cosas externas es lo que la sociedad ha estado priorizando, pero tú vas a un nivel más profundo
que no se trata solo de la creencia de que piensas que esas cosas te harán feliz. Es que tu experiencia vivida, cuando te sientes invisible, es que las personas que tienen esas cosas son vistas. Y esa es una explicación que toca un impulsor psicológico mucho más profundo que la felicidad. Y esa experiencia de sentir que no importas, que no eres visto, que no te tratan con el nivel de dignidad y cuidado que todo ser humano merece. No he escuchado a nadie realmente conectar los puntos entre la obsesión de perseguir el estatus y los artículos superficiales y, en realidad, no la felicidad, sino la necesidad fundamental que tenemos los seres humanos de conexión y la sensación de que a alguien realmente le importas y piensas que eso va a suceder por las cosas brillantes que adquieres. Y estás aquí para decir que, en realidad, no es así. No lo es, en absoluto. Y creo que eso es un desafío para muchas personas porque les han vendido esta narrativa y es una narrativa de infelicidad y es una narrativa de miedo. Y decía antes, cuando persigues cosas así, es por tu propia inseguridad. Y como resultado, eso activa tu sistema nervioso simpático, que por supuesto es la respuesta de huida, lucha o congelación. Y cuando eso sucede, en realidad tiene un efecto muy negativo en cómo funciona tu cerebro, pero también en tu fisiología periférica, y puede llevar a muchas enfermedades muy significativas y disminuir tu esperanza de vida. En cambio, si cambias esa narrativa, por así decirlo, al modo de amor, y lo que quiero decir con eso es que todos tenemos la capacidad de, en realidad, cambiar del compromiso de nuestro sistema nervioso simpático, que es parte de nuestro sistema nervioso autónomo, que surge en el tronco encefálico y se distribuye por todos los órganos de tu cuerpo, pero especialmente tu corazón, al sistema nervioso parasimpático, que es realmente cómo evolucionamos para vivir como especie. No es que estuviéramos estresados cada segundo, estábamos estresados periódicamente y ese modo de estrés estaba destinado a activarse frente a una amenaza y responder, y o bien sobrevivías o no sobrevivías, pero luego inmediatamente volvías al compromiso de tu sistema nervioso parasimpático si sobrevivías. Ese es el sistema en el que fuimos diseñados para vivir. Ese es el sistema en el que te importa, en el que eres recompensado por preocuparte, donde tienes la liberación de oxitocina y estos otros neurotransmisores que activan tus centros de placer y recompensa cuando cuidas de otro, especialmente de tus hijos, pero también dentro del contexto de nuestra humanidad común. Y ese es el modo en el que quieres estar, especialmente si quieres manifestar, porque es cuando tus redes cerebrales cognitivas, tu fisiología periférica, funcionan de la mejor manera, y eso es desde el modo amor, si se quiere. Quiero ver si puedo traducir de nuevo, porque esas fueron muchas palabras grandes. Me doy cuenta de que eres un neurocirujano y enseñas estos conceptos en todo el mundo, pero quiero que tú y yo pongamos nuestro brazo alrededor de la persona que está escuchando. Y quiero ver si puedo simplificar toda esta ciencia. Entonces, sigues usando la palabra modo miedo y modo corazón, lo cual me encanta. También explicaste maravillosamente, si te estoy escuchando correctamente, que hay dos modos en nuestro sistema nervioso: parasimpático, simpático, descanso, calma y amor, lucha o huida. Y al escuchar, ¿está bien? Si cada vez que dices modo miedo, simplemente decimos, está bien, él está hablando de él. Sistema nervioso simpático, de lucha o huida, en el que muchos de nosotros vivimos, que te cierra a la posibilidad, conexión, potencial y amor, versus el modo corazón, que es tu sistema nervioso parasimpático y es donde existe la conexión, la manifestación, el cumplimiento y
el potencial de tu vida. ¿Es esa una forma de pensar sobre esto? No. Esa es la manera perfecta de pensarlo. Y cuando estás en ese modo, todo cambia para positivo. Modo corazón. Sí. Y las posibilidades de que tu intención se manifieste son mayores. Cuando estás en ese modo. Está bien. Entendido. Entonces, quiero estar en modo corazón. ¿Cómo te enseñó? Esta, pues, mujer increíble, en la tienda de magia, a manifestar cuando tenías 12 años. Bueno, tengo que decirte, y no quiero engañar a la gente. Al principio, pensé que era un montón de tonterías. Uh, y la razón es porque, por supuesto, nunca había estado expuesto a algo así. Ajá. Quiero decir, poder sentarse y relajar los músculos con intención, poder respirar de cierta manera para calmar tu sistema nervioso, eran completamente nuevos para mí. Así que me tomó un tiempo entender eso. Pero una vez que lo entendí, me di cuenta de lo poderoso que era, porque ya no tenía constantemente este diálogo interno negativo y este miedo constante. Y así, como sabes, estos tipos de prácticas de atención plena que se discuten mucho hoy en día y han cambiado millones de vidas, están fácilmente disponibles para todos. Y fundamentalmente lo que ella me enseñó fue este tipo de técnica, una técnica de relajación, una técnica de enfoque y, lidiar con el diálogo interno negativo, mirar el mundo a través de un lente de compasión. Y hablamos sobre visualización. Para que puedas visualizar al máximo, eso significa que tienes que estar relajado, tienes que tener calma, no debes mirar lo que quiero. Y esta es la diferencia para muchas personas porque tienen una visión de lo que quieren, pero no lo que necesitan. Como ejemplo, estamos hablando de posesiones. Quiero un Porsche, quiero un Rolex, que era lo que yo hacía. Y piensan que si solo consigo eso, estaré bien. Y el problema es que eso no te hará estar bien. Y cuando estás ahí, enfocándote en ti mismo, si solo tengo eso, necesito esto. En lugar de, por ejemplo, decir, quiero ser doctor, ahora no es, quiero ser doctor para que todos me miren y digan lo grandioso que soy, que era lo que yo hacía. Es, quiero ser doctor porque quiero ayudar a la gente. Esas son dos narrativas completamente diferentes. Una es, quiero ser de servicio. Así es como fuimos diseñados como seres humanos. No quiero para mí. Y cuando cambias la forma en que ves el mundo, cuando cambias lo que quieres, te das cuenta, primero, de que mucho de lo que crees que quieres no tiene valor en comparación con lo que es poderoso, lo que le da a una persona propósito y significado, lo cual, por supuesto, activa el aspecto de tu fisiología, tanto cerebral como periférica, para que funcionen de la mejor manera. Es estar al servicio, estar conectado, cuidar de los demás. Y sabemos a través del trabajo de Bob Beltner, DEM, y las zonas azules, o el trabajo de Robert Waldinger y el estudio de Harvard de 85 años, que cuando cuidas de los demás, cuando miras a través de ese lente, todo en tu vida mejora. Y ese es el lugar donde también tienes la capacidad de maximizar las posibilidades para que tu intención se manifieste. Dijiste que los seres humanos están diseñados para el servicio. Como neurocirujano, como una persona que, sabes, estás aquí en Boston para enseñar sobre la compasión. ¿Eres el presidente de la Fundación Dalai Lama? Sí. Entonces, ¿cómo estamos diseñados para el servicio? ¿Como seres humanos? Bueno, si miras nuestra evolución como especie, a diferencia de otras especies, tenemos un tamaño de camada pequeño. Esa es una manera muy clínica. Creo que si yo fuera tu esposa y dijeras eso, te daría una bofetada, doctor. Dodi, un tamaño de camada pequeño. Bueno, mi esposa me ha dado bofetadas múltiples veces, créeme. Y nuestra descendencia no se va corriendo a la jungla o al bosque. Tienen que ser cuidados durante más de una década. ¿Y por qué gastarías el tiempo, los recursos, la energía
para cuidar de tu descendencia a menos que fueras recompensado. La manera en que eres recompensado cuando cuidas de tu descendencia, hint, es la liberación de diferentes neurotransmisores como la oxitocina o la hormona del amor, y cuando estos se liberan, tus centros de placer y recompensa se activan, tu fisiología funciona de la mejor manera, y miras al mundo a través del lente del amor y el cuidado, porque quieres que tu descendencia sobreviva. A medida que evolucionamos como especie, y probablemente estés al tanto de que hay algo llamado el número de Dunbar. Así que hasta 150 personas, que era típicamente el tamaño de una tribu, nuevamente era importante porque estabas en un entorno hostil que te importara el otro, o el grupo no sobreviviría. Así que estos son imperativos genéticos, muy arraigados, que están con nosotros, y que permiten que nuestra especie sobreviva. No estamos destinados a vivir crónicamente, en el sistema nervioso simpático. Estamos destinados, como especie, a vivir en nuestro sistema nervioso parasimpático, donde tenemos apertura, generosidad, cuidado, amor. El problema es la naturaleza de cómo se ha desarrollado la sociedad capitalista. De hecho, para muchas personas, activa su sistema nervioso simpático crónicamente y se distraen de su propósito. Nuestro propósito es amarnos unos a otros. Me encanta eso. Y me encanta que lo hayas simplificado a que estás en modo miedo o en modo corazón. Y que estás programado para el modo corazón. Tu propósito es amarte a ti mismo, amar a otras personas, estar en ese modo. ¿Puedes explicar qué es manifestar? ¿Cómo lo piensas o lo describes y enseñas a personas de todo el mundo? Entonces, como sabes, con la manifestación o esa terminología hay mucho de esoterismo y pseudociencia. Y muchas personas se aprovechan de eso y desafortunadamente se convierte en una oportunidad para ganar dinero para algunas personas. La realidad es, sin embargo, que en realidad la capacidad de manifestar está fundamentalmente basada en la neurociencia. No hay esoterismo, no hay magia, no hay ley de atracción. Basado en la historia de esto en el primer y segundo siglo, los herméticos idearon esta idea. Y ha sido propagado a través de diferentes evangelios de prosperidad y todo tipo de otras cosas como si tienes energía positiva y pones esa energía en el mundo, podrás manifestar el Porsche, el Ferrari, la mansión. Pero si no sucede, es tu culpa, porque no te importó lo suficiente o no lo hiciste de la manera correcta, o simplemente compra otro libro y te diré la manera real de hacerlo. Pero, fundamentalmente, está basado en la neurociencia. Y lo que quiero decir con eso es que la forma en que manifiestas, y voy a definir manifestación, es la capacidad de tomar una intención e incrustarla en tu subconsciente, de tal manera que tenga la mayor probabilidad de ocurrir o manifestarse. Y lo que quiero decir con eso es que lo que la gente no aprecia es que cada segundo tenemos entre 6 y 10 millones de bits de información que nos llegan de nuestros órganos sensoriales. Eso es lo que nos hace quienes somos. Eso crea nuestra realidad. Pero a nivel consciente solo podemos manejar de 50 a 100 porque el 99.9% se destina a mantener nuestra función corporal. Sin embargo, esos 50 a 100 tú tienes control sobre ellos. 50 a 100. 100 bits de información. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Bueno, tomas las herramientas. Y lo que quiero decir con eso son las herramientas para incrustar algo en tu subconsciente. Está bien. La mejor manera de hacer eso, y has escuchado el término, lo que se activa junto, se conecta junto. Pero ¿puedes explicar eso para la persona que escucha? ¿Qué significa eso? Entonces, si creas hábitos, esto resulta en la creación de vías neuronales, y si la mera repetición de esos hábitos realmente establece el circuito, que luego se incrusta y luego realmente hace que las cosas sucedan. Y lo explicaré de la siguiente manera. Cuando eres capaz de usar todos tus órganos sensoriales,
o habilidades para incrustar esa intención y hacerlo repetidamente, es cuando estás creando estas vías neuronales. Como ejemplo, si tienes una intención, tomas un lápiz, la escribes, estás haciendo algo físico, táctil, luego la lees en silencio, luego la lees en voz alta, luego la visualizas, y haces eso una y otra vez. Lo que eso hará es incrustarlo en tu subconsciente, y luego se activan estas diferentes redes cognitivas del cerebro. Ahora, ¿podemos desglosar eso un minuto? Seguro. Porque todos los que escuchan esto, les encanta asegurarse de que recibieron las instrucciones. De ti, Dr. Doty. Porque estoy pendiente de cada palabra. Y entonces, hubo un par de pasos en eso. Porque tenías el lápiz físico, tenías el acto de escribir, tenías este momento donde, si estás viendo en YouTube, lo viste, pero si estás escuchando, déjame describirlo. Él se recostó en su silla, puso sus manos como en oración en su pecho, cerró los ojos y comenzó a hablar sobre repetir el pensamiento. ¿Es esa la cadena de eventos que haces para codificarlo en tu mente? Sí, absolutamente. Así que, ¿qué es? ¿Podrías guiarnos a través de eso, vez más? Sí. Entonces, de nuevo, lo que quieres hacer es usar todos tus órganos sensoriales tanto como sea posible, para incrustar esa intención. Así que al escribirlo, al leerlo en voz alta, al visualizarlo, eso crea el proceso donde esto se incrusta en tu subconsciente. Y lo que sucede es que una vez que esto se incrusta, activa diferentes partes de tu cerebro. Y sin entrar en demasiados detalles técnicos, una es algo llamado la red de modo por defecto. ¿Es lo mismo que el sistema activador reticular? No, De acuerdo. pero están relacionados. De acuerdo. Entonces, la red de modo por defecto. Sí. Entonces, esto es lo que sucede cuando tu mente divaga o estás soñando despierto, y es autorreferencial porque está enfocada internamente, pero es donde creas la narrativa de quién eres o lo que quieres. Entonces, si tienes un diálogo interno negativo, si rumias, si piensas, nunca soy lo suficientemente bueno, nada me sale bien. Cosas así no le pasan a una persona como yo. Nunca puedo hacerlo bien. Eso está en la red por defecto. Absolutamente, y eso se activa mucho y resulta en rumiación para algunas personas. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Porque una de las cosas que dijiste al principio es que pintaste esta hermosa imagen de la capacidad de aprovechar el poder extraordinario de tu cerebro para ayudarte a conseguir lo que realmente deseas en la vida, para ayudarte a vivir en modo corazón. Y dijiste que se trata solo de creerlo. Y parte de la razón por la que tenemos problemas para creerlo es por la red de modo por defecto y todas estas historias que has repetido una y otra vez. ¿Es eso? Sí. ¿Es justo decir eso? No, eso es exactamente correcto. Y podemos reprogramar o establecer un nuevo camino. absolutamente. Y está disponible, 24/7. Y no importa lo que te haya pasado antes. Sabes, muchas personas se obsesionan. Bueno, no merezco esto por todos lo merecemos. Así que una vez que esto se incrusta y creas la narrativa de quién quieres ser o cómo te ves a ti mismo, lo que estás haciendo es crear relevancia. ¿De acuerdo? ¿Qué significa palabra? Significa hacerlo importante. ¿De acuerdo? Una vez que algo es importante, esto activa lo que llamamos nuestra red positiva de tareas. Y la red positiva de tareas tiene 3 partes. Tiene la red de saliencia, tiene la red de atención y luego tiene la red de control ejecutivo. Y una vez que algo es relevante, lo que básicamente estás diciendo es, esto merece mi atención. Y al hacerlo de una manera muy específica, eso se vuelve importante para ti. Eso se incrusta en tu subconsciente como algo a lo que prestar atención. Una vez que eso se define como algo importante para ti,
Entonces eso activa tu red de atención, de modo que cognitivamente enfocas tu atención en lo que sea, esa intención. De acuerdo. Una vez que esas están activadas, y uso la analogía en el libro, es como si tuvieras un archivador y pusieras este archivo en el archivador, que dice cosas importantes. Y una vez que eso está ahí, entonces la red de atención se activa, lo cual es, como ejemplo, un sabueso que dice, está bien, ahora hay algo ahí, necesito rastrear esto y averiguar qué está pasando aquí. Luego activas al sabueso, y entonces eso se libera. Y luego, una vez que esa atención está enfocada, comienza a mirar a través de todas las posibilidades en tu entorno. Y tan pronto como identifica una, entonces se activa tu red de control ejecutivo, que de alguna manera es lo que persigue lo que está en tu subconsciente. Y así es como funciona. No hay magia aquí. Esto es fundamentalmente neurociencia básica, y es algo que todos tenemos la capacidad de dominar, simplemente haciendo estas técnicas, mediante las cuales puedes incrustar tu intención, lo haces una y otra vez, y no es como si fuera una vez, y ya. Y lo que quiero decir con eso es que algunas personas se despiertan, y esto es como una resolución de año nuevo. Voy a hacer esto, el 1 de enero, y luego llega el 1 de enero, y ya fallaste el primer día. No debes tener expectativas excesivas al principio. Lo que quiero decir con eso es que se basan en el hábito. ¿Qué pasa con el hábito? Empiezas pequeño. No te sientas y dices, voy a perder 100 libras en el próximo mes. Dices, voy a intentar modificar mi dieta donde no estoy bebiendo refrescos. Ese es el primer pequeño paso. Y cada una de estas pequeñas victorias te fortalece para finalmente hacer la gran cosa. Así que no comienzas corriendo un maratón el primer día, comienzas levantándote de la cama y caminando alrededor de la manzana. Realmente te aprecio. Especialmente como neurocientífico. Por guiarnos a través de esas 4 partes del cerebro y validar que, basado en la ciencia, este es el mecanismo a través del cual puedes activar la capacidad de reprogramar tu mente. Cuando hablamos de formar nuevos hábitos a través de la repetición, creo que la mayoría de nosotros entendemos que si quieres, tomemos el ejemplo de dejar de beber refrescos. Hay una acción física específica que tengo que hacer todos los días, me guste o no. Y la consistencia de no beber refrescos o probablemente mejor aún, simplemente enfocarse en beber agua o una bebida sin gas, esa repetición lo entiendo. O sé lo que necesito hacer. Donde veo que la gente tropieza es que cuando se trata de la autocrítica negativa, está tan incrustada en el subconsciente, has estado pensando de esta manera durante tanto tiempo, y porque está ahí en el fondo de tu mente, a diferencia de aprender a beber más agua o aprender a salir a caminar todos los días. No es algo físico que puedas ver fuera de ti mismo. Esto es en realidad una programación muy profunda. Entonces, ¿podrías ayudarme a mí y a la persona que escucha a entender, digamos, que has tenido durante toda tu vida esta narrativa en tu mente de que no soy lo suficientemente bueno? ¿Cómo uso estas 4 partes del cerebro y la técnica que acabas de describir paso a paso para programar una forma completamente diferente de hablarme a mí mismo en mi red de modo predeterminado y elegir lo que sea? Porque tú eres el experto que enseña a personas de todo el mundo esta técnica. Así que elige lo que creas que es la charla interna negativa o creencia predeterminada más común. Y luego, si pudieras, guíanos paso a paso. ¿Qué estoy haciendo, doctor Doughty, cada día? Bueno, yo creo que lo primero que la gente necesita reconocer es
que la carga que llevamos como seres humanos es la charla interna negativa. No va a desaparecer al 100%. Así es como es. De hecho, sabes, hablo sobre estas cosas y digo a la gente, ¿cuántos de ustedes tienen charla interna negativa? Y usualmente el 90% de las personas levantan la mano. Digo, el otro 10% está mintiendo. Y no me importa en teoría. Quiero decir, obviamente, has examinado estas áreas. Yo he examinado estas áreas. Todavía tengo charla interna negativa. La clave es, sin embargo, frente a la charla interna negativa, estar bien y entender qué es y no dejar que te domine al punto de que te sientes ahí y digas, oh Dios, soy horrible, y simplemente rumias sobre esto, reconócelo por lo que es y déjalo estar ahí, no tienes que hacer nada con ello. Y esta es la práctica fundamental de la meditación de atención plena. Pero el aspecto que creo que es diferente, y de hecho, lo que enseñamos en Stanford, es tener compasión por uno mismo. Y es cuando te das estas afirmaciones positivas y dices que eres valioso, que eres lo suficientemente bueno, que lo mereces. ¿Y de dónde viene gran parte de la charla interna negativa? Viene del equipaje que llevamos desde nuestra infancia. Y esto es algo que muchas personas no aprecian. Estás manifestando todo el tiempo. Lo que la gente no se da cuenta, sin embargo, es que muchas de las decisiones que toman en sus vidas, las relaciones, los trabajos que tienen, las decisiones que toman, en realidad se basan en el equipaje que llevan. Y esa es la narrativa de su historia. Y entonces, una de las primeras cosas que creo que debes hacer es sentarte, y ya sea con un terapeuta o simplemente con la autorreflexión, donde escribes cosas y tratas de entender cómo te convertiste en quien eres, tener cierta conciencia de lo que creó esto. Y una vez que tienes esa percepción, eso te permite no ser tan afectado o creerlo, sino entender que es la naturaleza de cómo están configurados los humanos. Y está bien, eso no va a cambiar. Y de alguna manera es como aceptar también tu lado oscuro, ¿verdad? Todos tenemos una parte de nosotros de la que nos avergonzamos, de la que nos sentimos incómodos, hemos hecho acciones que a veces son horribles y no puedes alejar tu sombra. Tienes que aceptarla e integrarla en quien eres. Y lo mismo es cierto para esto. Así que una vez que puedes hacer eso disminuye el poder de ese crítico interno. Así que déjame ver si puedo, de nuevo, traducir esto porque tienes un cerebro realmente grande. Trabajas con cerebros y eres amigo de los líderes espirituales más grandes de nuestro tiempo. Y enseñas compasión, manifestación, visualización, todo esto. Y yo solo quiero asegurarme de que hago mi trabajo. Y que mientras escuchas, realmente puedas tomar toda esta sabiduría extraordinaria y el don del Dr. Doughty y aplicarlo. Y así, te escuché decir que si tomaras un papel y comenzaras a escribir en un diario sobre qué te hizo creer tu infancia sobre ti mismo, ese primer paso de verlo por escrito te ayuda a separarte de ello y verlo por lo que es una historia como una historia en un libro. Eso es algo que te has estado diciendo una y otra vez. Y simplemente separarte de ello es el primer paso. Lo que me da curiosidad, sin embargo, es cómo empiezo a aprender una nueva historia. Porque, por ejemplo, si trajéramos una flauta, ¿verdad? Y ¿podrías tocar una flauta si te la entregara? Por supuesto que no. Sí, yo tampoco. Pero si la practicara durante un año, probablemente podría aprenderla. Y así, supongo que hay una técnica, incluso. Una vez que me separo y digo, oh, mi infancia me enseñó a pensar X sobre mí mismo. ¿Cuál es la técnica para cómo usas la ciencia de la manifestación y la visualización para comenzar a escribir una nueva historia sobre ti mismo?
No, creo que esa es una excelente pregunta. Y de hecho, el primer paso es entender lo que ya has estado manifestando. ¿Qué es lo negativo? Sí. Sí, y lo has estado manifestando. Porque lo has repetido en tu subconsciente. Y has interactuado con esos pensamientos todo el día desde tu infancia. Y eso es una forma de manifestación. Demuestra que funciona, porque simplemente lo repetiste una y otra vez. ¿Conoces a gente que dice, estoy en mi tercer divorcio y siempre me caso con la misma persona? Y tú, como si lo hiciste. Sí. Porque lo manifestaste, Sí. porque piensas de la misma manera una y otra vez. Así que tenemos el poder de cambiar esa narrativa. De acuerdo. Y luego lo siguiente, que discutimos un poco, es entender la diferencia entre lo que quieres o crees que quieres y lo que necesitas. Pero, Dr. Doty, no quiero pensar en lo que necesito. Quiero pensar en lo que quiero. ¿Sabes a lo que me refiero? Como yo, Bueno. pero quiero el D, pero quiero esa cosa, pero quiero esto, pero quiero aquello, pero quiero otra cosa. Bueno, sabes, es gracioso que digas eso porque la gente dice, vaya Jim, sabes, tú como que criticas esta idea sobre el materialismo. Escucha, yo no lo hago en absoluto. Me gustan las cosas materiales. Conduzco un Porsche. Vivo en una casa muy bonita. Entonces, manifestaste todo esto. Eso es cierto. Pero la diferencia es que son maravillosos de tener, no son necesarios. Ajá. Lo que quiero decir con eso es que si todas estas cosas me fueran quitadas, no tendría ningún impacto en cómo me veo a mí mismo. No las estoy usando para validación externa. Las estoy usando porque las disfruto. Y esas son cosas diferentes. Las personas que persiguen cosas, la parte del yo, que necesitan afirmación externa, esa es su identidad, y eso causa sufrimiento, porque nunca obtienen lo que quieren. En cambio, si miras a través del amor o el modo del corazón y te enfocas en una imagen de ti ayudando a otras personas, obtienes todas estas otras cosas. Están disponibles para ti, si las quieres. Pero la mejor manera de manifestar es estar centrado, estar en un modo calmado, mirar a través del lente de cómo puedo ser útil. Y luego eso te da todas las otras cosas si así lo deseas. Pero enfocarse únicamente en eso no lo consigue. No estás viviendo una vida con propósito y significado. Estás persiguiendo el placer y evitando el dolor. Y aunque eso puede hacer que algunas personas digan, soy feliz si realmente miras, la mayoría de estas personas pueden ser felices en un nivel, pero esa felicidad es transitoria y superficial. En comparación con si persigues propósito y significado, eso es profundo y duradero. Acabas de decir algo que quiero asegurarme de resaltar con mi marcador mágico y llamar la atención sobre ello. Que si eliminaras todas las cosas materiales, ¿realmente te sentirías bien contigo mismo? Absolutamente. Y tener esas cosas para disfrutarlas es una cosa, pero necesitar esas cosas para definir tu valor es un problema completamente diferente que, según la investigación, estás diciendo, que conduce a la infelicidad. Y, ya que estamos hablando de artículos materiales, ¿puedes explicar cómo la ciencia de la visualización o MAN son la visualización y la manifestación lo mismo? Sí. De acuerdo. Entonces, ¿cómo ayuda la ciencia de la manifestación a lograr objetivos o a obtener cosas materiales si eso es algo que te gustaría tener en tu vida? Bueno, déjame darte un ejemplo. Quiero decir, cuando tenía 12 años tenía una lista de todas las cosas materiales. Ajá. Conseguí cada de ellas. ¿Qué había en la lista? Convertirme en neurocirujano, profesor en Stanford. Tengo todo este éxito material. Soy un empresario exitoso. Tengo millones y millones de dólares. Tengo una casa con vista a la bahía en Newport Beach. Tengo una villa en Florencia. Tengo
Una isla. Todos estamos empezando a odiarte. Sigue. Sí. Y ya sabes, estaba soltero en ese momento y salía con todas estas mujeres atractivas. Y todos mis amigos decían, Dios, tu vida es tan genial, hombre. Mírate. Sin embargo, nunca estuve más miserable en toda mi vida, porque seguía esperando. Está bien, voy a escalar esta montaña y luego me voy a sentir bien conmigo mismo. Luego voy a escalar la siguiente montaña, me voy a sentir bien conmigo mismo. Y nunca me sentí bien conmigo mismo. Nada de eso me hizo sentir bien conmigo mismo. Y de hecho, yo no, sabes, perdí $80 millones durante el colapso de las .com. Y como resultado, por supuesto, eso llama tu atención porque estaba $3 millones en deuda y tenía un préstamo de $15 millones. Y como resultado pasé por un periodo de profunda autorreflexión, porque yo quería entender qué error había cometido en este proceso, porque había hecho todo lo que pensaba. Y fue porque estaba enfocado en, mírame, yo hice esto, hazme sentir bien conmigo mismo. Y eso era lo que estaba persiguiendo, y no me ayudó, y aquí estoy, teniendo que lidiar con esta pérdida masiva. Estoy vendiendo todo esto, ¿sabes? Tenía un Ferrari, un Porsche, un Range Rover, un BMW, un Mercedes. Tenía una casa de varios millones de dólares con vista a la bahía. Tuve que vender todas estas cosas. Y fue interesante. Durante esa situación tuve que tratar con mi banquero, por supuesto, que quería su dinero. Y tuve que tratar con mis abogados porque había establecido una variedad de diferentes fideicomisos. Pero había establecido un fideicomiso benéfico y había puesto acciones en él. Y honestamente, probablemente fue una cosa para evitar impuestos, no fue porque Jim Doughty fuera súper amable. Correcto. Así que estaba tratando con mi abogado y él dijo, mira Jim, tengo buenas noticias para ti. En realidad, nunca completamos el papeleo para ese fideicomiso, así que no tienes que regalar ninguna de esas acciones, puedes simplemente quedártelas. Y pasé por un periodo de profunda reflexión sobre esto. Y al final del día, le dije que siguiera adelante y regalara las acciones. ¿Era Google? No, pero eran $30 millones. Pero lo que esos $30 millones hicieron fue cambiarlo todo. Establecí clínicas de salud en todo el mundo. Creé programas para adolescentes afectados por el SIDA, VIH. Establecí programas para personas con discapacidad. Financié investigaciones. Creé cátedras dotadas. Y de alguna manera, fue una trayectoria interesante porque pasé verdaderamente de la pobreza a la riqueza, literalmente, a la pobreza de nuevo en términos espirituales. Ajá. ¿De acuerdo? Lo que estaba haciendo no estaba calmando mi alma. Y así, cuando regalé todo, estando frente a un déficit de $3 millones, fue cuando todo cambió. Aquí es donde comencé el centro en Stanford que estudia la compasión. Conocí a su santidad, el Dalai Lama. Desarrollé estas relaciones con todos estos líderes espirituales y religiosos, lo cual ha sido increíblemente impactante en mi vida. Y así es una pobreza a riqueza diferente, ¿verdad? Hay tantos aspectos de esa historia que quiero desglosar porque he estado en muchos momentos de mi vida donde no tenía nada y estaba al borde de perder todo lo que me importaba. Pero si hubiera escuchado a alguien hablando sobre Porsches y esto y aquello y lo otro, y luego lo pierdes todo, y luego tienes un despertar espiritual, aún así, mientras escucho, diría, eso es bueno para ti, pero tengo problemas para poner comida en la mesa, y todavía me encantaría tener un Porsche. Y sé, porque conozco parte de tu historia, lo importante que es para ti despertar algo dentro de las personas sobre el significado más profundo de la vida y la manera de usar la manifestación y la visualización y la ciencia de todo esto de una manera que realmente desbloquee tu potencial. ¿Y cómo harías que alguien
que está escuchando, que realmente está luchando y nunca ha alcanzado ese momento de riquezas, que es superficial, comprenda verdaderamente el poder de lo que está disponible para ellos, para usar estas herramientas de separarse de su historia pasada e identificar lo que quieren creer sobre sí mismos y luego escribirlo, creerlo y repetirlo e intentar abrir su corazón y vivir en este modo de corazón. ¿Qué está disponible para ti si nos inclinamos y confiamos en ti, incluso cuando realmente estás luchando y parece que el dinero es la solución? No, tienes toda la razón. Y no quiero dar a nadie la impresión de que, mira, en mi peor día yo era un neurocirujano ganando más que el 99% de las personas. Mhm. Entonces, aunque perdí todo este dinero y estaba en números rojos, ciertamente tenía la capacidad de recuperarme. Y la mayoría de las personas no tienen eso. Así que ciertamente quiero reconocer eso. Y no estoy diciendo que mi historia sea la historia de todos. Escucha, comencé desde comienzos muy, muy humildes. Pero el aspecto fundamental de la historia es que no importa dónde estés, importa lo que crees. Y cuando tienes este diálogo interno negativo y creas estos sistemas de creencias limitadas, esa es la prisión que estás creando para ti mismo. Y el primer paso, sin embargo, es entender que sí, las circunstancias pueden ser muy horribles. Sí, las circunstancias rough pueden resultar en que ni siquiera puedas alimentar a tu familia. Y realmente reconozco eso porque sé lo que es tener hambre. Pero independientemente, tienes posibilidades cuando eres capaz de interrumpir ese sistema de creencias negativas, cuando puedes mirar a través del lente de las posibilidades. Porque cuando eres negativo, cuando dices, no es posible, el mundo está en mi contra, Ajá. todos me odian, Ajá. fundamentalmente estás cambiando tu fisiología. Y, como probablemente sabes, tenemos oscilaciones o vibraciones que provienen de nuestros cuerpos. Una de las más grandes proviene de tu corazón. Si tienes este diálogo interno negativo, si creas esta negatividad, eso se expande. Quiero decir, la energía bioeléctrica que proviene de tu corazón se extiende de 3 a 5 pies fuera de tu cuerpo. Y estoy seguro de que has experimentado. Mencionabas algo antes. Vaya, cuando entraste, me hiciste sentir bien. Ese es un regalo que todos tenemos para dar a las personas. Y estoy seguro de que has conocido a personas que tan pronto como las conoces, dices, no me gusta esa persona. Todos tenemos la capacidad de convertirnos en lo primero, no en lo segundo. Es un cambio, es cómo ves el mundo. Y cuando cambias cómo ves el mundo desde esa perspectiva de negatividad, porque, ya sabes, tu situación es difícil de ver. Hay posibilidades asombrosas aquí, porque lo que le digo a la gente es que cuando cambié cómo veía el mundo cambió cómo me veía a mí, porque la gente se acercó a mí, porque yo estaba abierto a ello. Estaba agradecido. No me senté allí y dije, el mundo me odia, nadie va a hacer nada. Esa energía cambia cuando cambias cómo ves el mundo. Y la energía de la que hablas es la capacidad de moverte de un modo de miedo Absolutamente. a un modo de corazón. Y también hay mucha investigación científica de la que escribes y cómo estar en ese modo de corazón, donde vienes desde un lugar de servicio, donde estás manifestando activamente y visualizando creencias positivas sobre ti mismo. Soy bueno, soy digno, soy amado. ¿Cuáles son las cosas que dices que te ayudan a entrar en el modo de corazón? Y esto puede sonar extraño, pero fundamentalmente el mundo que creamos es uno que creamos. Es una ilusión que hemos creado para nosotros mismos.
Y esa ilusión puede ser una de, el mundo me odia, todos me odian, el mundo está en mi contra, en lugar de decir, wow, mira el sol, estoy aquí. Mira a todas estas personas increíbles a mi alrededor, mira las posibilidades. Y no estoy diciendo esto como un cliché que no es cierto. Es cierto, cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo. Ahora, si quieres manifestar, hay varias técnicas. Y ¿Puedes guiarnos a través de un par? seguro. Una de las primeras cosas que debes hacer, sin embargo, es encontrar un lugar tranquilo, donde puedas pasar del modo de miedo al modo del corazón, donde no estés distraído, donde no haya ruido, donde no estés tomando bebidas con cafeína o usando sustancias que alteren la mente, donde simplemente puedas estar presente. Y luego puedes comenzar un ejercicio de respiración. La propia naturaleza de ese ejercicio de respiración, y esto es una práctica de atención plena, te lleva al modo del corazón. Y luego comienzas a ver el mundo a través de un lente diferente. Y luego comienzas, como ejemplo, a hablar sobre qué he manifestado ya. Y te sientas ahí con eso. Y te amas a ti mismo, en el sentido de decir, sí, eso sucedió. Pero número uno, y esto a menudo es el caso con los niños, ellos miran y dicen, es mi culpa, no es tu culpa. Estás bien. Y también estás bien, sin importar lo que haya pasado en el pasado. Sabes, todos merecemos una segunda oportunidad y a veces una tercera oportunidad. Ahí, la mayoría de las personas, son personas amorosas y amables por dentro. Y han sido golpeados por las fuerzas que a menudo les hacen pensar que no es así o que no merecen amor. Todos merecen amor. Todos merecen dignidad. Y así, cuando puedes sentarte en ese espacio tranquilo y reflexionar sobre esto, y luego pensar en lo que realmente quieres, lo que te haría feliz, la mayoría de las personas, si realmente se sientan y lo hacen, se dan cuenta de la falsa narrativa de conseguir el Porsche o el Ferrari. Si se sientan y lo piensan, ¿qué es lo que realmente quieren? Quieren seguridad para su familia. Quieren comida en la mesa. Quieren refugio. Y si miras a través de esa lente, es decir, ¿qué estoy haciendo para servir y ayudar a mi familia y mi entorno, lo cual en última instancia me ayudará a mí? Y así, al pasar por esos ejercicios, entendiendo el poder que tienes. Y también, hay otro aspecto que está relacionado con el apego. Una de las cosas más grandes que causa sufrimiento es el apego y el deseo. Y es maravilloso tener metas. Es maravilloso utilizar estas técnicas para manifestar, pero hay ciertas advertencias al respecto. Una es que a veces las cosas no se manifiestan y no es necesariamente porque hiciste algo mal o los dioses te miran mal. A veces tu subconsciente puede incluso saber que no es bueno para ti Ajá. y no permite que eso suceda. La otra es que las cosas no siempre suceden exactamente como las visualizamos. Pueden aproximarse, pero a menudo no son exactas. Y tengo cosas que he estado tratando de manifestar durante 10 o 15 años y creo firmemente que se manifestarán. Pero tienes que ser paciente, tienes que hacer el trabajo, tienes que hacer los ejercicios y todo eso está bien porque no estoy apegado al resultado. Y eso es algo crítico. Sí, quiero que suceda, absolutamente. ¿Debería suceder? Absolutamente. ¿Sucederá? Tal vez no. ¿Y es más probable que suceda? Sí, Porque estás entrenando tu mente, usando estas técnicas y poniéndote en un modo de corazón para que suceda. Tú escribiste en tu libro, tu cerebro no puede distinguir entre lo que es real y lo que es vívidamente imaginado. Al enfocarte en la sensación de éxito, entrenas a tu cerebro para esperarlo. absolutamente. Y cuando activas tu subconsciente, y estoy seguro de que has experimentado esto, si estás en una fiesta y hay mucho ruido, alguien dice tu nombre, te giras inmediatamente. Incluso en el bullicio de todo este ruido, estás sintonizado con tu nombre porque está profundamente arraigado en ti. Lo mismo ocurre. Y esta es la naturaleza de las sincronicidades y coincidencias, porque tu subconsciente siempre está buscando
lo que es relevante. Quiero expandir sobre el poder de aprender a estar en el modo del corazón y lo que acabas de aportar, este optimismo disposicional y la creencia de que las cosas pueden mejorar, la esperanza y el optimismo, de que las cosas saldrán bien y sentirse agradecido por eso. Porque cuando estás en el modo del corazón, has hablado mucho sobre cómo estamos naturalmente diseñados para estar en ese modo, calmados, conectados, abiertos al servicio, con el corazón abierto. ¿Puedes explicar cómo las emociones positivas, las emociones que sientes cuando estás en el modo del corazón, como la gratitud, la compasión, el amor, cómo esas emociones se comunican con tu cerebro y aceleran o fortalecen lo que estás pensando? Cuando estás en el modo del corazón, realmente, se conectan de una manera muy fuerte, basada en las emociones del modo del corazón. ¿Lo acabas de decir? Oh, lo hice. Cómo las emociones positivas, como la gratitud, la compasión y el amor, crean la capacidad de manifestar o cómo Bueno, sí. o reconfigurar tu mente. Como dijimos o discutimos antes, estos tipos de sistemas de creencias positivas hacen que tu fisiología funcione de la mejor manera, tanto tu cerebro como tu fisiología periférica. Cuando todas tus redes cognitivas del cerebro funcionan de la mejor manera, esa es la mayor probabilidad de que manifiestes tu intención. Se ha hecho mucho trabajo sobre la gratitud, demostrando que simplemente sentarse y escribir 3 cosas por las que estás agradecido cambia todo. Cambia cómo ves el mundo, cómo miras no desde la lente de lo que no tengo, sino cuán agradecido estás. Como ejemplo, la mitad de la población mundial vive con menos de 250 al día. Estoy extraordinariamente bendecido. Y, así que, yo, no importa cuán mal esté, y, de nuevo, y, no estoy diciendo que estoy sufriendo horriblemente, pero dicho esto, todavía tengo altibajos y he tenido situaciones que son increíblemente desmoralizantes, pero al final del día me siento y tengo gratitud, incluso frente a estas cosas horribles que, no fueron como planeé ni como quería que sucedieran. Y solo tienes que entender que a pesar de todo, Fai, eres muy afortunado. Como un renombrado neurocientífico y neurocirujano, ¿cómo es tu rutina diaria y de manifestación? ¿Puedes guiarnos a través de ello? Seguro. Ahora tienes que entender, he estado meditando por más de 50 años. Así que, de alguna manera, eso se convierte en el hábito, ¿verdad? Es tu mentalidad, es cómo ves el mundo, es cómo caminas en el mundo. Y con suerte es a través del modo amor, aunque no siempre. Y te aseguro, mi esposa se enoja conmigo y dice, te llaman señor, compasión, pero eres un imbécil. Entonces, Bueno, es bueno saber que eres humano. sí, soy muy humano, así que déjame empezar primero con la mañana. Cada mañana me despierto y me siento al lado de la cama y hago un ejercicio de respiración. Y la naturaleza misma de ese ejercicio de respiración me lleva al sistema nervioso parasimpático o fuerza. ¿Y cuál es el ejercicio de respiración? Es simplemente inhalar lentamente por la nariz, mantenerlo durante 4 segundos, soltarlo lentamente. Y hago esto durante 1 o 2 minutos. Puedes sentarte, puedes acostarte. No hay nada que sea prescriptivo. Y aquí es donde la gente se pierde con las prácticas de atención plena. De alguna manera piensan que tienes que sentarte como un Buda y hacer esto, y se ponen ansiosos por ello. No hay razón para estar ansioso en absoluto. Es solo encontrar un lugar donde te sientas cómodo. Y luego paso por este ejercicio de respiración de inhalar lentamente durante 4 a 6 segundos. Mantenerlo durante 4 a 6 segundos, soltarlo lentamente por la boca. Y luego eso me lleva al sistema nervioso parasimpático, o fortalece donde ya estoy. Y luego pienso en la alegría y el asombro de estar en este mundo. Y simplemente me quedo con eso por 1 minuto o 2. Y luego, literalmente repaso ese alfabeto. Y, y eso me centra. Para el día.
Y si estoy centrado mirando a través de esa lente, entonces eso realmente crea el ambiente para que yo manifieste porque estoy en la mentalidad correcta. Estoy calmado, soy reflexivo, estoy pensando en los demás, no estoy enfocado en mí mismo. Y la propia naturaleza de eso me permite manifestar. Ahora, iba a mencionar que por la noche todos tenemos metas, todos tenemos intenciones, y puedes priorizarlas desde las que son ligeramente importantes, moderadamente importantes, increíblemente importantes, y los plazos. Y luego te enfocas en ellas. Y lo que haré es nuevamente escribirlas, cualesquiera que sean las tres principales, y luego pasaré por el mismo ejercicio exacto que mencioné, que es escribirlas, repetirlas en silencio, repetirlas en voz alta, ver qué suceden, y una y otra vez. Todas esas cosas fortalecen el poder y te ponen en la mentalidad correcta para tener la mayor probabilidad de manifestar tu intención. Gracias por describir eso. ¿Cómo activa el hábito que acabas de mencionar? La capacidad de tu cerebro para ayudarte a actuar sobre esos objetivos. Bueno, creo que usaste un término clave que es auténtico. ¿Qué hace a alguien auténtico? Cuando bajan su máscara. Cuando son capaces de mostrar sus propias emociones y cómo se sienten acerca de las cosas. Y la misma naturaleza de eso te pone en el estado mental correcto, donde no sientes que tienes que esconderte, donde no sientes que tienes que hacer un espectáculo para todos sobre lo exitoso que eres, y donde simplemente te sientes cómodo con quien eres y te aceptas a ti mismo. Y la parte más difícil para muchas personas es aceptarse a sí mismas tal como son, no perderse en cómo quieren ser, o perderse en lo que podría haber sido. Y esto también es algo que te distrae de la energía que tienes para cambiar las cosas, porque si pasas el 80% de tu tiempo en el pasado y en un futuro que no ha sucedido, lamentándote, entonces nunca puedes estar presente para realmente hacer que las cosas sucedan. Y esta es la clave. Tienes que estar presente, tienes que ser auténtico, tienes que entender tu pasado y tienes que entender que cuando quieres que algo se manifieste, sí, es una intención futura, pero no es algo en lo que perderse, es algo simplemente para sentarse con ello, en lugar de estar patológicamente enfocado en ello. Como ejemplo, estoy seguro de que has visto personas que han sacrificado todo para llegar a la cima de la montaña. Bueno, han sacrificado todo para llegar a la cima de la montaña y estar allí solos. ¿Cuál fue el propósito de eso? Nuestro propósito en la vida es la conexión. No es estar tan enfocado que no tengas conexiones y camines solo. Es conectar con las personas. Quiero decir, muchos de los aspectos de lo que estamos hablando son el viaje con otros, no necesariamente estar solo. Me has dado una gran revelación, porque siempre he pensado en la ciencia de manifestar como algo que está ligado a lo que va a suceder, y al escucharte, tuve esta gran revelación donde pensé, oh, espera un momento. Se trata de esta práctica diaria, de estar en el presente y entrar en el modo del corazón, y la línea de partida es la aceptación de uno mismo, la compasión y la gratitud y el amor hacia uno mismo, y llevarte a este casi como reinicio diario del momento presente. Y desde ahí puedo decidir en qué quiero creer. Puedo decidir cuándo alinearme con la conexión de mi cuerpo y mi alma. Puedo decidir en qué quiero creer. Puedo decidir qué es importante para mí y practicar estas herramientas, tanto de entrar en el modo del corazón, de estar presente con uno mismo, de conectar con esta conexión para el servicio, la compasión y el amor. Cuando comienzas, desde ahí y ahora estás repitiendo las cosas que quieres y
¿Por qué? ¿Quieres estas cosas desde tu corazón? Cualquier cosa es posible. Bueno, y básicamente acabas de desbloquear la llave de la prisión que la mayoría de las personas han creado para sí mismas. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, lo que acabas de decir aborda fundamentalmente el problema de cómo las personas crean una prisión para sí mismas con este diálogo interno negativo. Cada vez que hacen una declaración negativa es como si estuvieran colocando un ladrillo para construir una prisión y las paredes se hacen más altas y se vuelve más oscuro. Sin embargo, todos tenemos la llave en nuestro bolsillo, que acabas de describir, para salir de la prisión que creaste. Y creo que este reconocimiento es lo que realmente es críticamente importante y no es algo esotérico. No se trata de esperar que el universo te salve. Es entender tu propia capacidad de acción y no creer que hay algo allá afuera. Ahora, dicho esto, y como sabes, la primera frase del libro dice, al universo no le importa un carajo de ti. Pero al final del libro, mi declaración es, tú eres el universo. Y ese es tu regalo. ¿Cuáles son tus palabras de despedida, Dr. Doty? Bueno, a menudo. Como hemos hablado, ya sabes, la gente mira a través del lente de la negatividad. Y la realidad es, y tú también lo discutiste, todos quieren ser vistos. Todos quieren ser amados. Y lo que diría a todos los que escuchan es que independientemente de sus circunstancias, independientemente de su situación, cada uno de nosotros tiene la capacidad de mejorar la vida de al menos una persona cada día. Y ya sea un abrazo, ya sea decir hola, ya sea compartir una comida, lo que sea, cuando realmente puedes mirar el mundo a través de ese lente, ¿cómo puedo ayudar al menos a una persona cada día? Ese es un hábito que te pone en la mentalidad no solo de estar al servicio y ayudar a los demás, sino que también te ayuda a ti. Y te ayuda porque entonces te da el poder, de hecho, de ver el mundo a través de un lente diferente, y luego poder manifestar cualquiera que sea tu intención. Y ese es el poder de nuestra humanidad. Y todo se relaciona fundamentalmente con conectar con otro, con un corazón abierto. Bueno, Dr. Doty, gracias. Yo ni siquiera sé qué decir. Simplemente me siento como si me hubieran abierto completamente por la experiencia de estar juntos contigo. Eso es amable de tu parte. Gracias. Lo aprecio. Bueno, aprecio todo lo que compartiste y todo el trabajo que estás haciendo. Y gracias por estar aquí. Gracias. Y quiero agradecerte por estar aquí conmigo y el Dr. Doty y escuchar hasta el final. Estoy seguro de que tu corazón está completamente abierto y quería asegurarme de decirte, en caso de que nadie más lo haga, que te quiero, creo en ti, creo en tu capacidad para crear una vida mejor y estoy muy emocionado por todo lo que acabas de aprender y no puedo esperar a escuchar cómo pones esto en práctica en tu propia vida. Muy bien, te veré en el próximo episodio. Y quiero agradecerte por estar aquí conmigo en YouTube, llegando hasta el final del episodio. ¿No te encantó eso? Oh, Dios mío, me encantó. Estoy tan emocionado de que hayas podido experimentarlo. Ya que llegaste hasta aquí, haz clic aquí, justo ahí, y suscríbete a este canal, porque nos hace saber que estás disfrutando de este contenido. Gracias, gracias, gracias por apoyarme de esa manera. Y si te encantó este episodio, y cómo no podría ser así, el próximo episodio que deberías ver es este. Este presenta al psiquiatra de Harvard, el Dr. Robert Waldinger. De hecho, el Dr. Doty lo mencionó durante el video que acabas de ver.
Waldinger va a compartir el secreto de lo que hace una buena vida, basado en las lecciones de un estudio de 85 años de duración en Harvard sobre la felicidad. Te veré en ese episodio. Si este video tocó tu corazón, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita para que el universo te avise cada vez que subamos un nuevo mensaje para tu alma. Tu ADN espiritual.